los dejo con el maestro José María Rodríguez Martí. Adelante, maestro. ¿Puede compartir pantalla, por favor, para ver si todo está bien? ¿Se ve? Se ve perfecto, maestro. Muy bien. Entonces, micrófonos en mudo, por favor. Bueno, Gracias. ahora quizá no, porque ahora tal vez necesitamos, voy a hacer preguntas y tienen que hacer ejercicios, Vale, partiendo, adelante. partiendo de esta fórmula, recordar esta fórmula, que Recording in progress. el tiempo de la sesión es igual a la dosis por la superficie tratada partido por la potencia del cabezal, ¿vale? Entonces, vamos allá. A ver, que no me... Ahora. Y nos habíamos quedado en este punto. Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a suponer, tomar nota, tomen nota, se desean depositar 35 julios centímetro cuadrado. O sea, en cada centímetro cuadrado de la zona tratada van a ir 35 julios. Esa es la dosis. La zona tratada va a ser de 70 centímetros cuadrados. La potencia real y eficaz va a ser de 4 vatios reales y eficaces, lo cual significa que estamos trabajando con un láser en continuo y puede ser uno de CO2 haciendo un barrido o de uno de diodo con un cono divergente, de tal manera que vamos a cubrir 70 centímetros cuadrados. ¿Cuánto durará la sesión? Haciendo cálculos, de tal manera que tiempo es igual a dosis por superficie partido de la potencia. Me tienen que dar resultados. A mí me dio 10.20 minutos. Uy, eco, hay un eco, hay eco por ahí. A ver, quitando el eco, ¿cuánto da? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10.20. Sí, serían unos 613 segundos, que pasado a minutos serían algo más de 10 minutos. Muy bien, pues ya tenemos un cálculo. En este caso es facilito, no hay que andar con pulsos ni con frecuencias, porque de hecho es continuo y al ser continuo la potencia de pico coincide con la real, con la eficaz o con la media. Bueno, la eficaz y la media no son exactamente iguales, pero vamos a considerarlas iguales. Vamos a poner el caso de un pulsado. Ahora tenemos un pulsado con un cabezal, de tal manera que deseamos dosificar 30 julios centímetro cuadrado por punto, lo cual significa que es un cabezal y no nos queda más remedio que ir yendo punto a punto. Primero un punto, luego en otro, luego el otro, luego el otro. Entonces, 30 julios en cada punto. La superficie tratada vamos a considerarla que es de 1 centímetro cuadrado en cada punto. La potencia en continuo es de 20 vatios. Es decir, en continuo o de pico, de 20 vatios. La anchura de pulso es de 500 nanosegundos. La frecuencia de pulso es de 12.000 hercios. Se desean tratar 4 puntos. 4 puntos. ¿Cuánto durará la sesión total? Al terminar con los 4 puntos, la sesión tratando 4 puntos. Bueno, pues aquí los julios por centímetro cuadrado están claros, la superficie está clara. Lo único que tenemos que resolver es el tema de cuál es la potencia eficaz, que no la tenemos. Tenemos la potencia de pico, o la que daría en continuo, que es la misma. Tenemos que la anchura de pulso es de 500 nanosegundos. Y tenemos la frecuencia de pulso que es de 12.000 hercios. Primero tenemos que resolver la potencia. ¿Cuál es la potencia eficaz?
Potencia eficaz es igual a potencia de pico por tiempo del pulso y por la frecuencia. Nanosegundos es igual a 10 a la menos 9. Luego en la fórmula tienen que ir en segundos. ¿Cuánto es la potencia media o la potencia eficaz? 20 vatios por 0,6 ceros y luego 500 por 12.000, ¿cuánto da? 1.2 por 10 a la 14. Bueno, o sea, yo lo estoy diciendo de forma que a la hora de pasar a la calculadora, primero tenemos que poner los milis, luego los micros y luego los nanos. Entonces, nanos son 500, entonces habría que poner 3 ceros para los milis, 3 ceros después de la coma, a la derecha de la coma, 3 ceros para los milis, 3 ceros para los micros y luego ya 500. O sea que tienen que ir 6 ceros y luego ya después del... ya tendría que ir el 500. 500 o 5. Con poner el 5 ya es suficiente. ¿Cuál es la potencia eficaz? 1200. A ver, tienes eco. Tienes eco por ahí. Y no, 1000, has dicho algo de 1000. 1200. 1200. A ver qué tengo yo aquí, que he calculado. Bueno, he calculado, bueno, la potencia habría que calcularla. ¿Alguien tiene otro resultado? Multiplicando 12.000 por 20 por .605, a mí me sale .12. Punto 2. 12. Punto 12. O sea que serían Sí. 120 milivatios. Sí. ¿Os parece bien eso? Nadie dice nada, nadie calcula, nadie está calculando. Venga, que se trata de hacer ejercicios. Si no, Punto 12. si no se hacen estos ejercicios, no se entienden las cosas. Hay que hacer ejercicios porque oírlo y luego captar el 5% de lo que se dice, de lo que se escucha, no sirve para nada. Hay que practicarlo. Esto es una manera de practicarlo. Sí, serían punto 12, o lo que equivaldría a decir 120 milivatios. 120 milivatios. Bueno, pues entonces ya tenemos que, ahora aplicamos la fórmula donde tiempo es igual a 30 julios centímetro cuadrado por 1 centímetro cuadrado partido punto 12 o punto 120, como queréis decir. ¿Por qué quedó pues 120? Punto 100, sí. Bueno, sí, es lo mismo, después de la coma, en los decimales, los ceros de la derecha no valen, no sirven. Entonces, normalmente con que pongas, es que yo digo 120 porque habitualmente nosotros hablamos de 120 milivatios. Ok. Entonces, hablar de punto 12 digamos, equivale a 120 milivatios. Okay. Punto 12 es igual que 120 milivatios. Para que me entendáis, lo digo así para que me entendáis. Entonces, abajo tenéis que ponerlo en punto 12 o punto 120, como queráis, pero que luego la calculadora le va a quitar el cero. A mí me dio 4.1 minutos. 4 por punto, ¿no? 4.1. O bueno, a mí me daba 4.2 minutos por punto, pero como son 4 puntos, se nos van a casi 17 minutos. Daros cuenta de que son 4 puntos los que hay que tratar. Entonces son
algo más de 4 minutos por cada punto. ¿Entendéis cómo funciona la fórmula? Cuando se habla de, Ok, muchas gracias. cuando se habla de pulsado, primero tenemos que resolver el tema de la potencia. Hay que resolver la potencia real. Cuando es continuo, no. Cuando es continuo, la potencia coincide con la real. La potencia que se da coincide con la real o con la de pulso o con la de pico, como lo queramos llamar. Los electrónicos normalmente hablan más de pico que de pulsos, pero bueno, nosotros podemos hablar de pulsos, de picos, como queráis. Es importante tener en cuenta que los láseres que no reúnen el mínimo de información, yo no los tengo en cuenta en el sentido de que cuando me dicen, oye, ¿qué te parece este láser? Y a veces digo, oye, mira, añade tal parámetro, tal parámetro, tal parámetro, porque necesitamos saber si este láser funciona bien o mal y necesitamos un mínimo de parámetros. Y si no reúnen muchos parámetros, pues cuando a mí me piden, ¿qué te parece este láser? Y digo, mira, no me pidas valoración, no te puedo decir porque no tengo datos suficientes. Entonces es importante, y ya que tenemos aquí un fabricante, decirle que nos tiene que informar de un mínimo de datos para que luego nosotros podamos hacer comprobaciones matemáticas. Porque a veces no están bien programados, hay fallos de programación. Se supone que no, pero a veces los ha habido fallos de programación. Nos tienen que aportar suficiente información como para saber realmente lo que estamos haciendo. Y ya veremos ahora unos cuantos ejemplos qué mínimo de información necesitamos. Porque hay que comprobarlo. Hay que, estos cálculos que acabamos de hacer, decir, bueno, me he comprado un láser. Voy a ver qué información tengo y voy a hacer yo mi cálculo matemático manual a ver si coincide con lo que la máquina tiene programado. Normalmente no suele haber errores, pero los ha habido. Los ha habido. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que os vais a encontrar en una máquina, ¿no? Fijaros bien en algunos detalles. Pues una máquina que tenía unos parámetros de frecuencia de 2 a 5000 hercios. Potencia de pico, 15 vatios. Potencia eficaz, 12 milivatios, que serían en este caso 12 milivatios, en vatios serían 0,012. No serían .12, serían 0,012. Longitud de onda es importante porque, sobre todo, porque a uno le gusta trabajar más con una longitud de onda, a otros con otra. Unos consideran que si las ventanas, que si no las ventanas. Ahora hablaremos un poquito de eso. Tipo de láser, normalmente 3B. Anchura de pulso, el 3B sobre todo es importante para saber cómo nos debemos de proteger. Hay un micrófono por ahí abierto con ruidos de cucharillas y cosas así. Quitar el micrófono, cerrar el micrófono, por favor. Anchura de pulso, 200 nanosegundos. Superficie del haz, esto es importante también. Si tienen menos de un de un milímetro cuadrado, debemos separarlo, porque si no lo separamos, podemos concentrar 200 milivatios en una pequeña zona y quemamos células. Entonces, como mínimo, debiera haber que la zona que recibe esos, los vatios, los 15 milivatios, perdón, los 12 milivatios, que esos 12 milivatios se reciban por lo menos en 1 centímetro cuadrado. Y el ángulo de divergencia es importante porque una vez que tengamos el ángulo de divergencia, sabemos si lo podemos separar mucho o lo podemos separar poco. Y sabemos que a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros, sabemos la superficie que vamos a cubrir. Y esa superficie cubierta es la que tenemos que meter en la fórmula. Otro caso también de 2 a 5, 25 milivatios. Este tiene una longitud de onda de 904 nanómetros, también es de tipo 3B, 200 nanosegundos, 5 milímetros cuadrados, pero debemos separarlo para conseguir el centímetro cuadrado. Pero la divergencia ya es distinta, ya es de 32 grados. Y esa divergencia es importante para saber cuánto lo tenemos que alejar y qué superficie real se cubre. Otro va de 2000 a 30.000, tiene 16 vatios de pico, la eficaz se queda en 81,6 milivatios,
en 904 nanómetros. Él trabaja, el ancho del pulso es de 170 nanosegundos. La divergencia, perdón, la superficie efical es de 12,5 milímetros, menos de 1 centímetro. Luego hay que separarlo, hay que ponerle una boquilla, y que la divergencia es de 32 grados. Y dependiendo de los grados de divergencia y de la distancia, va a cubrir una superficie o va a cubrir otra. Otro caso, de 2000 a 5000, este tiene 4 diodos, 4 por 18 vatios en cada diodo, total 72 vatios. 4, la eficaz se queda en 4 por 14 milivatios, total 56 milivatios. 914, 3B, 150 nanosegundos de anchura de pulso, y la superficie eficaz es de 1 centímetro cuadrado. Este tiene 1 centímetro cuadrado. Luego este se puede aplicar el cabezal tocando al paciente. Ángulo de divergencia 20 grados. Y hay aquí uno, fijaros bien en este porque vamos a hacer un ejercicio basándonos en este. Las frecuencias tienen unas frecuencias específicas. Tiene unas frecuencias que ahora esto nos va a dar pie a hablar de las frecuencias. Tiene unas frecuencias concretas y específicas y hablaremos de qué. Potencia de pico en continuo, que sería la de pico, tiene 21 diodos por 100 milivatios cada uno, lo cual significa que nos da en total 2,1 vatios reales en todo el cabezal. Eficaz en pulsado nos da 21 diodos por 50 milivatios, total 1,5 vatios. Aquí se deduce una cosa. En continuo 100, en pulsado 50. Normalmente este aparato va a trabajar de forma que el pulsado siempre tenga la frecuencia que tenga, siempre va a ser el 50%. Este trabaja en una longitud de onda de 808 nanómetros. Es de tipo 3B y la anchura del pulso siempre es el 50%. Luego, se ponga la frecuencia que se ponga, reduce la potencia a la mitad. Superficie total, 35 centímetros cuadrados. Es decir, es un aparato que es un conjunto de diodos, todos juntos, se llama de racimo, de ducha, como lo queráis llamar. Tiene una divergencia de 12 grados, pero aquí ya no es tan importante y de hecho es para que se trate tocando al paciente, y tocando al paciente, bueno, ahora vais a ver una fotografía en la que los diodos no están tocando al paciente, hay una cierta distancia para que cada diodo cubra 1 centímetro cuadrado. De tal manera que fijaros bien en estos detalles, y ahora vamos a hacer un ejercicio basándonos, un cálculo, basándonos en este aparato. Como veis ahí en esta fotografía, tiene un separador. Ese separador, digamos, en una tapa que se le coloca, tiene varias tapas, ¿no? Y ahí hay un conjunto, total son 21 diodos. Y esos 21 diodos trabajan todos a la vez y se suman las potencias de unos más otros. Y esa superficie, que es la que va a estar en contacto, esta superficie, que es la que está en contacto con el paciente, tiene una separación entre los diodos y eso garantiza que cada diodo aplique 1 centímetro cuadrado en la zona tratada. Entonces, la superficie tratada, más o menos, de media, va a ser de 35 centímetros cuadrados. Luego, vamos a suponer que hacemos una aplicación en la muñeca, por delante y por detrás, lo cual significa que son dos aplicaciones. Una por la cara anterior de la muñeca y otra por la cara posterior de la muñeca. Y vamos a depositar 30 julios centímetro cuadrado en cada aplicación. La superficie es de 35 centímetros cuadrados.
en cada aplicación, claro. Y lo vamos a poner en continuo, no lo vamos a poner en pulsado. Y ya sabíamos que en continuo la potencia real de todo el cabezal es de 2,1 vatios. ¿Cuánto durará la sesión? La potencia eficaz no procede calcularla, porque como va a estar en continuo, pues da la potencia 2,1 vatios en la real. La eficaz y la real y la de pico. ¿Cuánto durará la sesión? A mí me dio 8.3. 8.3 en cada aplicación o en las dos. Ah, no, eso me falta realizar. Porque es por la cara anterior y por la cara posterior. Las dos son iguales, pero entonces la sesión completa de láser. ¿Podría repetirlo, por favor? A ver, mira, son dos aplicaciones. Una por la cara anterior de la muñeca y otra por la cara posterior de la muñeca. En cada una vamos a depositar 30 julios centímetro cuadrado. La superficie tratada es de 35 centímetros cuadrados. Y la potencia, como es en continuo, es de 2,1 vatios. ¿Hay resultados? Yo tengo 16 minutos con 66 segundos Sí, más o por menos. ambas aplicaciones. Sí, con ambas aplicaciones yo he puesto ahí más o menos, yo siempre hay que dar, entre unas cosas y otras se nos van 17 minutos. Se nos van prácticamente 17 minutos. Entonces la Maestro, sesión... una pregunta. Sí, Aquí en este clúster que como yo lo estoy viendo son diodos que están puestos de manera paralela. bueno, Según yo tenía entendido, al momento en que nosotros ponemos, o sea, por ejemplo, si tenemos 10 diodos láser de 50 miliwatts, no suman 500 miliwatts. Son 500 por 10 y lo único que estamos haciendo es ampliar el tamaño del área en donde estamos aplicando. claro, estamos considerando que los julios que depositamos en cada centímetro cuadrado, teniendo en cuenta la superficie tratada. Y claro, 2,1 vatios van repartidos en todos los centímetros cuadrados, repartidos en los 35 centímetros cuadrados. No sé si no he entendido la pregunta o yo o he respondido bien, he respondido mal o no sé, o he respondido a otra cosa diferente. No, es correcto, maestro. Lo que pasa es que en ocasiones se están manejando algunos clústeres que se comercializan con potencias muy altas, Sí, cuando en realidad lo único que se está haciendo es ampliar el área en donde se está aplicando la luz. Entonces, sí, para llegar a las dosis terapéuticas, pues definitivamente se necesitan pues mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y sobre todo que hay eh, hay mucha cuestión de diodos que se dicen que tienen ciertas potencias sí, y por ejemplo aquí en México no hay una más que el único órgano certificador es el Politécnico Nacional o la UNAM o el Centro Nacional de Metrología. sí. Entonces en muchas ocasiones se dan datos de potencias que son erróneas. Entonces Bueno, eso confunde es que ahí muchísimo. entraríamos en disquisiciones porque estamos considerando que los pulsos son pulsos cuadrados y realmente no son cuadrados. Y claro, una cosa es la potencia de pico y otra cosa sería la potencia resultante de una forma de tipo sinusoidal o de tipo triangular. Habría que reducir también la potencia en ese sentido, que la potencia de pico pico, luego la potencia de cada pulso no es la de pico de cada pulso, eso por un lado. Por otro lado, también habría que considerar cuál es la energía depositada que se considera de efecto terapéutico, porque si se deposita muy poca, el organismo la absorbe y la elimina y no la aprovecha. Si se deposita excesiva, las células están sometidas a un estrés que las podemos dañar. ¿Cuál es la cantidad de energía considerada terapéuticamente hablando? Pues es ahí es donde entra el decir
¿Cuántos julios en cada centímetro cuadrado son los adecuados? Esa es la gran polémica y ahí es donde tenemos que entrar y decir, bueno, yo voy a tratar a un paciente con un determinado proceso. Por ejemplo, en un proceso agudo, me estoy adelantando a cosas que voy a hablar de ellas más adelante. Si trato a un paciente con un proceso agudo, incluso en los procesos agudos no quieren aplicación de energía, quieren que se les robe energía, quieren frío, no quieren un láser. Pero hay un momento a partir del cual el trofismo tiene dificultades para funcionar normalmente y si le hacemos un aporte energético, en este caso térmico, en la banda de calor, ese aporte energético va a ayudar a los procesos biológicos en la zona. ¿Cuál es esa cantidad? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que se considera terapéutica? Pues eso es una de las polémicas también muy interesantes en la cual tenemos que empezar a decir, vale, ¿cuántos julios centímetros cuadrados son los adecuados terapéuticamente? ¿Cuáles no son suficientes? ¿O cuáles son excesivos? Entonces, estos 30 julios, 35 julios, 40 julios, que más adelante hablaré de ello, ahí es donde está la clave de todo. Es decir, ¿cuál es la dosis? Es como decir, a un paciente se le receta, ahora que están de moda las vacunas, tenemos las vacunas. ¿Cuántos mililitros de vacuna se le aplican a un adulto? ¿Y cuántos mililitros se le aplica a un niño? Lógicamente, a un niño tendrá que ser menos que a un adulto, porque la masa de tejido de un adulto es distinta a la masa de un niño, o cualquier medicamento lo podemos aplicar. Entonces, esa dosis, esa cantidad de miligramos, esa cantidad de gotas de un medicamento, esos julios centímetro cuadrado que se consideren efectivos terapéuticamente, ahí es donde está la clave de todo. Ahí es donde está lo que vamos a considerar la dosis. Y el problema que tenemos es que esos julios centímetro cuadrado que depositamos a los pacientes todavía no lo tenemos claro. ¿Por qué insisto yo en esta forma de aplicarlo? Insisto en esta fórmula en principio porque tenemos que crear una metodología. Esta metodología nos permite llegar al concepto de los julios. Y una vez que tenemos los julios, luego ya a base de experimentar y decir, bueno, pues yo he experimentado, yo he aplicado muchos láseres, sobre todo láser de CO2. Muchos láseres. Durante años he estado aplicando láseres, muchos láseres. Y entonces yo he llegado a mis propias dosis para determinadas patologías. ¿Por qué? Porque a base de experimentar, a base de probar, ir subiendo, en mí mismo me he tenido que dar láser en un hombro. Tuve un problema en un hombro. Digo, pues voy a aplicar láser. Y entonces la persona decía, mira, voy a ajustar estos parámetros, yo me coloco, tú colocas sobre mi hombro el haz y vamos a aplicar. Y yo llegué a la conclusión de que para tener una respuesta terapéutica adecuada de analgesia y de mejoría del proceso, me tuve que aplicar hasta 80 julios centímetro cuadrado, porque si aplicaba menos no era eficaz. El problema era que los julios que se están considerando muy habituales pues andan entre 30, 40, 50 y si aplicamos 80 julios a un paciente nos estamos saliendo de los protocolos. Como yo era en mí mismo, dije, pues mira, yo me arriesgo y si me echo la culpa me la echo a mí mismo. Y con el ultrasonido ocurre lo mismo. Con el ultrasonido pasa que si hay patologías que no se aplican determinados julios centímetro cuadrado, no hay respuesta biológica. Entonces, ¿dónde empieza la respuesta biológica? Esa clave de la respuesta biológica, esa es la esencia de todo esto. Entonces, ¿dónde empieza porque la respuesta biológica no depende de la potencia. Depende de la potencia en cuanto a la rapidez con la que se aplica la energía. Porque si se aplica muy lenta, el organismo la absorbe y la elimina. La admite, la absorbe y la elimina. Lucha contra ella. Pero si se aplica de una forma muy acelerada, no le da tiempo a absorberla y quemamos. Entonces, la potencia influye en cuanto a la rapidez con la que se suministra esa energía y tiene importancia. Pero luego la cantidad de energía que queda depositada es la que realmente va a provocar la respuesta biológica. ¿Cuál es ese valor? Ahí es donde está la clave. Entonces yo aquí de momento lo que estoy proponiendo es la técnica, la metodología. Y luego cuando hablemos de la dosis,
¿Cuál es la buena? Ahí es donde, entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero Sí, de hecho, maestro, digo, ahorita cuando usted del lado de Europa me dice que están sobre ya dosis de 80 miliwatts, o sea, de 80 joules, de 80 julios, pues sí es interesante porque antes había una corriente que era yo le decía la corriente europea y la corriente sudamericana, en donde Brasil pues va muy a la cabeza de la terapéutica, principalmente en la odontología. sí, Pero bueno, se han hecho buenos para hacer todo esto. Pero ellos aplicaban dosis altas, altas sí, arriba de los 60 joules. Y sí. en Europa se manejaban cantidades menores. Pero Por ejemplo, 60, España, 60 julios totales o 60 julios en cada centímetro cuadrado. Es que es distinto. no, 60 julios totales. Es que, Entonces, claro, pero en 60 Europa, julios, es que 60 julios totales, en este ejemplo que acabamos de aplicar, si multiplicamos la potencia por el tiempo, los julios totales son muchos más que 30. sí, Porque yo, claro, claro, 30 julios en cada centímetro cuadrado no es lo mismo que los julios totales. Los julios totales es multiplicar 30 por 35. Esos son los julios totales. Entonces, sí, por eso hay que diferenciar los julios totales de los julios por centímetro cuadrado. eso es a Julio, lo que me refiero. Es claro, que julios totales en un punto, vale, porque los julios totales, si es un punto y es de un centímetro cuadrado, van a coincidir los julios totales con los julios por centímetro cuadrado. Pero si es una superficie, ya no vale. Ya hay que sí, es que considerar. antes la escuela europea era de menores cantidades. Por ejemplo, José Parrigao manejaba dosis de 10, 12 miliwatts por punto. Mariano Sí, Vélez andaba sobre los 20 como más. Y sí. entonces teníamos, yo le decía, dos corrientes, la sudamericana y la europea. Pero sí Bueno, contestó hay muchas adecuadamente. corrientes, sí, hay muchas corrientes a Mucho. eso. Bueno, pues, Sí, pero ahora viene, ahora gracias. hablaremos un poco de eso. Ahora no es que nos estamos adelantando un poco. Pero es muy bueno que haya salido este tema para profundizar. Que yo de momento, lo que estamos planteando es un poco la metodología de trabajo. Y luego, en esa metodología de trabajo, lo fundamental es decir, dónde comienzan los efectos terapéuticos. Y los tenemos que basar, por ejemplo, en decir, a partir de cuántos julios centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Bueno, vamos a ver. Esta máquina es una vieja máquina. Solamente lo que quiero es que vean cómo aquí había que darle a la máquina en el centro, había que marcarle qué distancia había desde el cabezal al paciente para que él tuviera cálculos para saber cuántos centímetros cuadrados se cubrían. Entonces, por ejemplo, cuando estaba tocando se cubrían 12 milímetros cuadrados, pero si le marcamos aquí, que ahora mismo están 0 centímetros, si le marcamos 1 centímetro, 2 centímetros, automáticamente nos va diciendo qué superficie cubre a esa determinada distancia. Entonces es muy importante que los láseres tengan en cuenta esta forma de trabajar. Esta fórmula debiera estar incluida en los láseres, sobre todo cuando hay una cierta divergencia. Entonces es muy importante también que las máquinas a la hora de el manejo aporten suficiente información, tener en cuenta la divergencia y la distancia del cabezal al paciente para saber la superficie cubierta. ¿Se debe desplazar el cabezal? Por ejemplo, en este cálculo que hemos hecho que le llaman de ducha o de racimo. Normalmente el cabezal, si se deja quieto, ocupa solamente 35 centímetros cuadrados. Pero si lo movemos, bueno, habrá estado un tiempo con 35, pero si lo movemos ya está otro tiempo. Hay una parte de los 35 que ya no reciben lo adecuado. Hay técnicas que proponen que se mueva, que se desplace. Yo creo que para esta metodología que estoy proponiendo no es adecuado. Porque claro, ahora, a no ser que se diga, vale, yo lo voy a desplazar, pero sé que cuando lo desplazo, como en el cabezal de ultrasonidos, voy a cubrir tantos centímetros cuadrados en el desplazamiento y eso lo voy a contemplar. Y lógicamente, como la superficie va a aumentar, el tiempo también se va a aumentar. Si tengo eso en cuenta, se puede desplazar, pero si no, no se debiera desplazar, porque entonces no sabemos realmente
cuántos julios centímetro cuadrado han quedado en cada zona y si esa energía que ha quedado depositada es suficiente para provocar respuesta biológica o no. Y ahí es donde está la clave. Tenemos que tratar de dejar el cabezal quieto para depositar suficiente cantidad de energía. Estoy utilizando la expresión energía intencionadamente, no hablo de potencia ni de julio, de energía que queda ahí acumulada, que luego la podemos medir de varias formas, esa energía que queda ahí acumulada, si es suficiente para provocar respuestas biológicas o es insuficiente o es excesiva. ¿Cómo actúa el láser? Vamos a ir entrando ya en estas cuestiones. Habría que diferenciar aquí en que hay escuelas, que era lo que hablábamos. Hay escuelas que sugieren dosis altas, otras dosis bajas, hay escuelas que la utilizan solamente para hacer acupuntura, hay escuelas que proponen que si existen ciertas ventanas para determinadas longitudes de onda, hay escuelas que proponen unas, por ejemplo, con el tema de la frecuencia. Hay un dicho que es muy habitual, o era antes, ahora ya quizá ya no tanto, que decían frecuencias altas para procesos, e incluso decían al revés también, frecuencias altas para procesos crónicos, frecuencias bajas para procesos agudos. Y no es así. No se trata de que la frecuencia vaya mejor para unos o para otros. Se trata de que con la frecuencia alta aumenta la potencia. Y entonces, en procesos agudos no se debe de aplicar mucha potencia. Es posible que admita potencia baja. ¿Cómo se regulaba en esos aparatos donde la potencia se regulaba con la frecuencia? Si poníamos frecuencias bajas, la potencia era baja. Si poníamos frecuencias altas, la potencia era alta. Entonces, era una manera de regular la potencia y decían potencias altas o frecuencias altas, procesos crónicos, que admite mucha energía y aplicársela de forma rápida. Aplicarla de forma rápida es la potencia. Y luego, procesos agudos que no suelen admitir, muchas veces va mejor el frío, es decir, hay que robar energía del medio biológico en lugar de aplicar la energía, pues en ese caso se podría comenzar con una potencia baja o una frecuencia baja, en el caso de que la frecuencia sea la que regula la potencia. Pero si no es el caso el que la frecuencia regula la potencia, pues ya no procede hablar de que las frecuencias altas para las frecuencias altas para procesos crónicos y las frecuencias bajas para procesos agudos. Ya no procede eso tampoco. Y como cada vez hay más posibilidades en los láseres y cada vez se da más la aplicación del continuo, pues eso ya no procede. Luego, en cuanto a las frecuencias, al final hablaremos un poco de ciertas frecuencias, ¿vale? Entonces, hay aparatos de láser que están pensados y diseñados para aplicarlos en acupuntura. Y las dosis que se proponen para aplicarlos en acupuntura, pues suelen ser 4, 5, como mucho 10 julios por punto. 10 julios por punto. Pero vamos a suponer que tenemos una tendinitis con un proceso fibrótico y muy cronificada y decimos vamos a revitalizar esto, vamos a aplicar aquí energía. Pues ahí lo que hay que hacer es aplicar una potencia relativamente alta de tal manera que el paciente la tolere, porque si la potencia es muy alta puede llegar a molestar durante la sesión, y vendría la dosis expresada en julios centímetro cuadrado, es decir, cuánta energía pretendo que quede depositada en el interior de los tejidos para que haya una respuesta biológica. Que eso serían los julios centímetro cuadrado, no los julios totales. Si aplicamos los julios totales y los dividimos entre la superficie nos va a dar los julios por centímetro cuadrado. Pero no se puede hacer el decir, tengo una máquina, me genera 1000 julios y esos 1000 julios se los aplico al paciente. Ya, pero 1000 julios aplicados en 10 centímetros cuadrados no es lo mismo que 1000 julios aplicados en 100 centímetros cuadrados. Porque la proporción de energía
que ha recibido cada célula en 10 centímetros cuadrados es mucho mayor que en 100 centímetros cuadrados. Entonces, yo lo que tengo que buscar es que sean 10 centímetros cuadrados, o sean 100 centímetros cuadrados, o sean 500 centímetros cuadrados, cada célula siempre reciba la misma proporción de energía. ¿Y cómo lo consigo? Pues atribuyendo que a cada centímetro cuadrado tiene que recibir cierta cantidad de julios. Y eso lo tengo que decidir yo antes de dar la sesión. No puedo hacer me genera 5.000 julios, luego lo divido entre la superficie y al paciente le ha tocado tanto. A unos les puede haber tocado más y a otros les puede haber tocado menos. Eso no vale. Tenemos que establecer un protocolo en el que si yo decido que tienen que ir 30 julios en cada centímetro cuadrado, pues a las mismas patologías o semejantes les tiene que ir lo mismo. Luego cada paciente puede tener una respuesta biológica diferente, pero tenemos que establecer unos parámetros medios. Y ahí es donde entra el tema de la dosificación. ¿Qué efectos realmente creo yo? Porque luego aquí hay mucha polémica, entraríamos en polémicas y muchas divagaciones, y después de muchas divagaciones, cuando uno sabe un poquito de física y demás, realmente lo que vamos a hacer es aplicar infrarrojos a una zona biológica que tiene un trofismo deficiente. ¿Y cuál es el combustible que realmente utiliza el organismo para que el adenosin monofosfato se convierta en adenosin difosfato y en adenosin trifosfato? Para que las bombas de sodio y potasio funcione correctamente. Pues es el calor. El calor, que es el que realmente, cuando se descompone el adenosin trifosfato en difosfato, libera calor. Y cuando se recompone, necesita calor. Entonces, realmente lo que va a hacer es favorecer el metabolismo celular, haciendo sobre todo que en los casos en que la célula trabaja contra gradiente, contra su propio gradiente, pues ayuda a luchar y tiene energía para hacer intercambios iónicos entre el exterior y el interior a base de aplicar calor. ¿Qué calor es mejor? Buena polémica. Ahí podríamos hablar también de qué longitudes de onda son mejores. ¿Es lo mismo aplicar una lámpara de infrarrojos que aplicar un láser? Pues bueno, podría ser igual o no. Ahí lo que pasa es que no quiero entrar en esa polémica. Vamos a hablar de láser y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en esa cuestión. Pero yo creo que el efecto fundamental es introducir energía dentro del ambiente celular, en el medio, para que esa energía la capturen las células, la capturen, digamos, las moléculas que les corresponda y puedan funcionar y recomponerse adecuadamente. Creo que lo básico y lo fundamental es eso. Que luego hay otros efectos directos que, pues bueno, ahí hablaremos también un poco al referir las frecuencias, que en el mundo de las frecuencias una cosa es regular la frecuencia para marcar la potencia que queremos que salga, y otra cosa es utilizar determinadas frecuencias porque se considera que ciertas frecuencias tienen unas respuestas biológicas específicas sobre determinados elementos químicos o bioquímicos o iones o moléculas. Esa es otra cuestión, que también hablaremos un poco de ella. Aquí vais a ver un aparato de láser. Este es un viejo aparato, es un vídeo muy antiguo. Este lo manejé yo durante años. Y con este te obligaba a aprender, porque tenía una llave de seguridad, tenía una zona donde se regulaba la potencia, marcaba la potencia, lo podíamos hacer continuo, lo podíamos hacer pulsado, se veía cómo al ponerlo en pulsado bajaba la potencia, se veía cómo al aumentar la frecuencia y al disminuir la frecuencia oscilaba la potencia. Este era el típico aparato de andar a pedales, pero aprendíamos muchísimo con él.
Y aquí, jugando con estos parámetros de la anchura de pulso y con la frecuencia, aplicamos esta fórmula que se ve ahí superpuesta. Y con este aparato yo he enseñado a muchos alumnos. Este aparato ya está en la chatarra, pobre. Pero dio unos resultados excelentes. Y ahora veremos que también había que regularle. Si le dejamos un punto quieto, el paciente decía, ¡ay!, se quejaba. Porque teníamos que hacer unos controles de barrido y nunca se le podía poner al paciente con un punto quieto, con un punto fijo. Porque le regulamos en 5 vatios, normalmente trabajamos con 4, 5 vatios, 6 vatios, dependiendo un poco de la superficie tratada también. Ahí se ve cómo se regula, ahí se ve una línea y luego esa línea hacia un barrido. ¿Y cómo hacíamos para dosificar? Pues normalmente lo que hacíamos era que medíamos el ancho y el largo de la superficie tratada. Y entonces con el largo y el ancho de la superficie tratada teníamos que decidir cuántos julios queríamos que recibiera cada superficie, cada centímetro de la superficie, y teniendo en cuenta la potencia, pues a base de bolígrafo y de calculadora aplicábamos esta fórmula. Dosis por superficie partido de potencia. Y con una calculadora que andábamos en el bolsillo y un lápiz, pues ahí poníamos el tiempo de sesión. Y una vez que teníamos el tiempo de sesión, le damos al start y a funcionar. Y este aparato tenía mucha potencia. Mucha potencia. Nunca llegamos al máximo. Quiero recordar que llegaba a los 30 vatios reales. Y siempre hay que utilizar gafas para el paciente y para el terapeuta. Este aparato hay que trabajar con él con mucho cuidado. Dan muy buenos resultados. Ahora, son aparatos muy caros. En aquellos tiempos era un aparato muy caro, muy caro. Este es el que sustituyó a aquel. Y aquí os quiero enseñar un detalle. Este ya es más moderno. Fijaros en detalles que vamos a ver ahora. Ya nos pide los julios por centímetro cuadrado. Ya nos pide que ajustemos la potencia. Y ya nos pide que ajustemos el tiempo. Pero hay que regular también. Puede ser en continuo, puede ser en pulsado. Pero hay una cuestión que hay que regular. Nos va a pedir un parámetro. No nos pide la superficie exactamente, sino nos va a pedir un parámetro que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que indicarle la superficie, pero de una forma especial. La calcula él solo. Bueno, a ver, va un poco lento. Se ajustan los barridos. Tenía unas teclas para ajustar los barridos. Tenía la velocidad también del barrido. Se le podía ajustar el barrido. Y hay que indicarle esa superficie, pero no hay que indicársela en la superficie, sino hay que indicársela en lo que vamos a ver ahora. La distancia que hay desde el punto de emisión a la superficie tratada. Si yo le indicaba la distancia y de acuerdo a cómo había regulado la anchura y el barrido, él automáticamente calculaba la superficie. Y una vez teniendo la superficie, teniendo los julios centímetro cuadrado y teniendo la potencia, calculaba el tiempo. Y aplicando esta fórmula. Ese, como veis, era uno más evolucionado que el anterior, pero ya teniendo en cuenta cuestiones programadas que el primero no tenía nada programado. Bueno, entonces los aparatos de láser, bajo mi punto de vista, deben de tener una zona donde
tengamos que ajustar los julios en centímetro cuadrado. Los julios de pico a veces vienen dados, otras veces no, depende de cómo esté fabricado, se pueden regular o no. La frecuencia depende de cómo esté hecho, se puede regular o no también. Los centímetros cuadrados del haz hay que indicárselos de alguna manera, sobre todo el haz cubierto en el paciente, es lo importante. La potencia eficaz la calcula él solo y el tiempo lo calcula él solo, no se debe de poner. No se debe de poner. Si se pone es porque el problema que tenemos con el láser y que hemos tenido durante muchos años es que, claro, si lo hacemos bien, a veces las sesiones salen larguísimas y el fisioterapeuta a la hora de hacer un cálculo y dice, bueno, si yo quiero depositar esto con este aparato y me sale que tengo que estar aquí 20 minutos con un punto y si luego tengo que estar en 4 puntos, pues 20 más 20 más 20 más 20, yo no puedo estar aquí tanto tiempo con un paciente. No me sale rentable. Entonces, se ha extendido muchas veces la cuestión de, tú ponle 3 o 4 minutos y ala. No vale, eso es trampa, no vale. Eso es trampa. El tiempo en los aparatos no se debe de marcar, lo tiene que calcular la máquina sola. Y si lo tenemos que poner, bueno, después de hacer los cálculos, porque es muy manual, vale. Pero no me gusta eso, a mí no me gusta, ¿no? Le podemos marcar el número de puntos para que nos los vaya contando, porque muchas veces después de aplicar 2 o 3 puntos decimos, ¿y cuántos llevamos? Y el start y el stop. Eso debería tener un láser, digamos, de pulsado, esos parámetros. Uno, por ejemplo, continuo, ¿qué parámetros debe de tener? Permitir ajustar los julios centímetro cuadrado. La potencia debe de permitir ajustarla. De alguna manera le tenemos que indicar la superficie o bien a base de darle a hacer el barrido, regular el barrido, localizar el barrido, darle anchura al barrido y darle profundidad al barrido y eso de alguna manera o bien indicándole la superficie o indicándole la distancia. Y el tiempo no lo debiéramos de poner nosotros, lo tiene que calcular la máquina. Si la máquina sabe cuál es los julios centímetro cuadrado, cuál es la potencia y cuál es la superficie, y si está bien programada, el tiempo lo tiene que calcular la máquina. No debiéramos de ponerlo nosotros. Vamos a ver un aparato. Bueno, a ver. La llave de seguridad que siempre... Este tiene 700 milivatios, cubre 35 centímetros cuadrados y este nos permite cambiar el tiempo. A mí no me gusta, pero que es así. La potencia es regulable sobre todo porque depende del tiene dos cabezales. Uno de 60 milivatios porque es puntual y otro porque es de estas que tienen muchos diodos. Y cubre también 35 centímetros cuadrados. Aquí yo lo que quiero, sobre todo, que veáis es cosas que no se deben hacer con este aparato. Vais a ver cosas que en la práctica no se ven. Normalmente lo que debemos ajustar es los julios centímetro cuadrado, debemos indicar la superficie, podríamos ajustar la potencia y el tiempo automáticamente se va ajustando al ajustar los julios por centímetro cuadrado. La superficie, si lo dejamos quieto, como es la superficie del cabezal, pues normalmente, si fuera mayor, habría que indicárselo de alguna manera, porque lo movamos al moverlo. Yo le llamo cabezal de racimo, otros le llaman cabezal de ducha.
Bueno, ahí se ve, porque la cámara lo ve, pero los ojos no lo ven. Ahí se ven, hay 4 de referencia que son rojos, pero los demás serían los infrarrojos. Y nunca hacer esto, nunca apuntar a los ojos, nunca enfocar esto a los ojos, nunca dirigirlo a los ojos. Muy importante. No se va a ver lo que se ve, lo que ve la cámara, pero el daño lo puede hacer. Ahí lo tenemos pulsado, la emisión en pulsado. Hay 4 que son de guía, hay 4 diodos que son de guía. Los demás son de infrarrojos. Están en 3 hileras. Bueno, ahí tenéis un poco las características, los milivatios. Este era de 785 nanómetros de longitud de onda. Bueno, y luego hay una cuestión que quiero que veáis. Es la siguiente. Tiene la opción de continuo, tiene la opción de barridos de frecuencia y luego tiene la opción de poner unas determinadas frecuencias. Barridos de frecuencia y unas determinadas frecuencias. Este aparato estaba pensado para que con el cabezal pequeño usarlo para puntos de acupuntura. Y las frecuencias que utiliza son frecuencias, las frecuencias de Noyer, las frecuencias de Frambar, es decir, unas frecuencias que hay teorías que dicen que determinadas frecuencias tienen efectos terapéuticos, sobre todo cuando se enfoca bajo el punto de vista de la acupuntura. Hay quien trabaja teniendo en cuenta ese enfoque, ahí tenéis el puntual. Ese está pensado y de hecho además tiene buscapuntos. Entonces, al utilizarlo y no hacer esto, nunca hacer esto, no hacer esto, nunca dirigirlo a los ojos ni de nuestro ni del terapeuta, no asomarnos a ver qué sale por ahí, nunca hacer eso, por favor. Ante una cámara se le puede hacer, pero nosotros no. A nuestros ojos directamente nunca se debe hacer. Entonces, quien crea en el tema de que determinadas frecuencias tienen determinados efectos terapéuticos, sobre todo teniendo en cuenta bueno, incluso al simpático, al parasimpático y al tema de la acupuntura, pues bueno, hay láseres que están basados en esas teorías. Entonces, a la hora de comprarlos, es decir, ¿qué quiero yo? ¿Trabajar con láseres basados en esas teorías o quiero uno que aporte energía simplemente? ¿Quiero uno para utilizar una acupuntura o quiero uno para aportar energía? Eso es cuestión de cada uno decidirse y conocer cuáles son los que hay en el mercado. El puntual, lógicamente, hay que mantenerlo quieto.